Hola a todos nuestros amigos de Pintura Fácil. El día de hoy tengo todo esto para pintar contigo. Son unas cartitas para decorar tus pinzas y poderlos poner en tus detalles para este San Valentín. Así es que quédate conmigo para pintar. Entonces, lo primero que vamos a necesitar son los moldes que te entregamos en la web y vamos a necesitar también una hoja de acetato. ¿Sí? Este es un plástico transparente, de este que se utiliza para encuadernar fotocopias. Y lo que vamos a hacer es escoger uno de nuestros diseños y vamos a contornearlo con la pintura negra de contorno. Entonces voy a colocar mi acetato, que lo tengo por aquí, yo sé que es transparente, no se ve mucho, encima de mi hoja con los moldes y voy a hacer este sobrecito que está aquí con la flor. Entonces simplemente cojo la pintura negra de contorno, le limpio la boquilla, la boquita y vamos a delinear la florecita, haciéndole todo el contorno. Este paso es bastante sencillo, lo único que hay que hacer es dejar secar posteriormente una vez que lo hemos realizado, dejar secar muy bien. Si puedes dejar secarlo de un día para otro es mucho mejor, porque así estás totalmente segura que has secado y no se te mezcla con el resto de pintura. Mira, quiero mostrarte que yo aquí ya tengo el mismo sobrecito, lo he hecho 2 veces y ya está totalmente seco. Puedo tocarlo y está seco. Entonces vamos a empezar a rellenar con la pintura de contorno. Voy a comenzar con la pintura roja. Entonces vamos a hacer como siempre hacemos, que es colocar un poquito de la pintura en el centro de la florcita. En este caso es un trabajo bien delicado, porque la florcita es bien pequeñita. Así es que mira, voy a soltar un poquito de pintura y con la punta de un palito de madera voy a ir llevando la pintura hacia los extremos y la voy a ir movilizando. Este pedacito es tan chiquito que voy a coger así ¿ves que en la punta del palito tengo pues una bolita de pintura? Simplemente la voy a ir colocando suavemente así, ¿ves? Y ahí quedaría. Ahora vamos a hacer lo mismo con las hojitas. Voy a soltar un poquito de pintura en el medio de cada hojita y voy a movilizarla con el palito de madera. Simplemente un poquito hacia aquí y un poquito hacia ahí. Reviento alguna burbujita que me queda y ya está. Vamos a realizar la misma operación con la pintura blanca. Entonces vamos a ir rellenando. No te preocupes de llegar hasta los bordes, que con el palito ya llegaremos muy bien. Mira, relleno así, pongo bastante pintura para luego estirarla con el palito. La verdad es que sobre todo cuando trabajamos en algo tan pequeñito es una técnica muy buena la de rellenar con el palito, y sobre todo en este caso que los colores no son transparentes, sino que están cubriendo totalmente la superficie de nuestro diseño. Si llega a caer pintura sobre el borde, ya sabes que puedes retirarla y sobre todo no la dejes encima del borde, porque el borde al secarse, digamos, la pintura blanca encima te lo va a dejar
blanco. Hacemos lo mismo para la parte superior, soltamos pintura y la estiramos con el palito. Una vez lista o rellena nuestra figura, lo que vamos a hacer es dejarla secar aproximadamente unas 2 o 3 horas o hasta que esté seca. Si quieres, déjalo de un día para otro. Y lo que vamos a obtener entonces, voy a retirar esta, voy a ponerla a secar, y lo que vamos a obtener entonces son estas láminas, ¿sí? Hemos hecho aquí diferentes diseños, todos estos diseños los vas a tener en la web, y son diferentes modelos para los sobrecitos. Los hemos recortado, ¿no? del tamaño justo del tamaño del sobrecito, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es pegarlo a los clips. Así es que lo que vamos a hacer es simplemente pegarlos con estos mini clips. He conseguido estos clips tan chiquititos, que son tan monos, y que la verdad es que los venden muy económicos. Sirven para justamente sostener papeles o lo que uno desee, y la idea es justamente pegarlo aquí encima, y lo vamos a hacer con pegamento de contacto. Mira, para pegar las cartitas a los clips, lo que voy a usar es este pegamento de contacto, es Loctite, es como una de esas colas que pegan por contacto y que pegan nada, en cuestión de minutos o segundos, creo que son 3 segundos y las cosas ya están pegadas. Entonces mira, voy a comenzar con este, y lo que voy a hacer es simplemente le voy a dar la vuelta, ¿sí? Voy a coger, por ejemplo, mira, este clip de aquí, y lo voy a pegar de esta forma. Entonces pondré el pegamento aquí y posteriormente lo voy a colocar así, ¿vale? Y sale como si fuese un pinta uñas. Pinto la puntita, lo cierro porque si no es que se seca rápidamente, y voy a colocarlo aquí. ¿Ves? Mira, esto ya está. De todas formas no lo voy a forzar hasta que no esté segura de que está bien pegadito, pero mira, ya se sostiene porque es un pegamento que actúa muy rápidamente, ¿sí? Y entonces de esta forma voy a terminar de pegar el resto de sobrecitos, cada uno con un clip, y mira qué bonito que nos va a quedar. Mira, aquí ya los hemos pegado. He ido combinando también con las pincitas, y quiero mostrarte los diferentes diseños. Este es una flor, en este caso le he pintado de rosa y le he puesto una pincita verde. Este es un besito con rojo y bueno, le he puesto la pincita rosa. El mensajito del corazón, la florecita, le he puesto uno en amarillo y 2 corazoncitos. Espero que te hayan gustado nuestras decoraciones para San Valentín, o para decorar cualquier regalo que quieras hacer, o tus cartas, buques de flores, cualquier regalito que hagas, ya puedes decorarlo con nuestras pincitas. Suscríbete a nuestro canal si te ha gustado nuestro vídeo y hazme un me gusta para yo saber que te ha gustado. Nos vemos muy pronto. ¡Mua!